desarrollo nacional está en la capacidad de coordinar y sumar esfuerzos, justamente como lo hicieron aquí en 1995 nuestras Fuerzas Armadas, la población de esta heroica ciudad y patriotas de otras entidades del país. Por todo ello, la mejor manera de honrar nuestra historia es aprender del ejemplo de quienes nos dieron incluso su vida por defender la patria. Altas aspiraciones. La grandeza del país dependerá de la grandeza. Amigos, estamos subiendo de suscriptores muy rápido y quería proponerles algo. Cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores sortearé unos 10 juegos, ya sea de este año, Xbox One o PlayStation 4. Y ya que superemos los 100.000 cada mes habrá sorteos de varias cosas. Esto lo hago para recompensarlos a ustedes también. Ahora empecemos con el vídeo. Gracias. El desarrollo nacional está en la capacidad de coordinar y sumar esfuerzos, justamente como lo hicieron aquí en 1995 nuestras Fuerzas Armadas, la población de esta heroica ciudad y patriotas de otras entidades del país. Por todo ello, la mejor manera de honrar nuestra historia es aprender del ejemplo de quienes nos dieron incluso su vida por defender la patria. Altas aspiraciones. La grandeza del país dependerá de la grandeza. El desarrollo nacional está en la capacidad de coordinar y sumar esfuerzos, justamente como lo hicieron aquí en 1995 nuestras Fuerzas Armadas, la población de esta heroica ciudad y patriotas de otras entidades del país. Por todo ello, la mejor manera de honrar nuestra historia es aprender del ejemplo de quienes nos dieron incluso su vida por defender la patria. Altas aspiraciones. La grandeza del país dependerá de la grandeza. El desarrollo nacional está en la capacidad de coordinar y sumar esfuerzos, justamente como lo hicieron aquí en 1995 nuestras Fuerzas Armadas, la población de esta heroica ciudad y patriotas de otras entidades del país. Por todo ello, la mejor manera de honrar nuestra historia es aprender del ejemplo de quienes nos dieron incluso su vida por defender la patria. Altas aspiraciones. La grandeza del país dependerá de la grandeza. El desarrollo nacional está en la capacidad de coordinar y sumar esfuerzos, justamente como lo hicieron aquí en 1995 nuestras Fuerzas Armadas, la población de esta heroica ciudad y patriotas de otras
entidades del país. Por todo ello, la mejor manera de honrar nuestra historia es aprender del ejemplo de quienes nos dieron incluso su vida por defender la patria. Altas aspiraciones. La grandeza del país dependerá de la grandeza. El desarrollo nacional está en la capacidad de coordinar y sumar esfuerzos, justamente como lo hicieron aquí en 1995 nuestras Fuerzas Armadas, la población de esta heroica ciudad y patriotas de otras entidades del país. Por todo ello, la mejor manera de honrar nuestra historia es aprender del ejemplo de quienes nos dieron incluso su vida por defender la patria. Altas aspiraciones. La grandeza del país dependerá de la grandeza. El desarrollo nacional está en la capacidad de coordinar y sumar esfuerzos, justamente como lo hicieron aquí en 1995 nuestras Fuerzas Armadas, la población de esta heroica ciudad y patriotas de otras entidades del país. Por todo ello, la mejor manera de honrar nuestra historia es aprender del ejemplo de quienes nos dieron incluso su vida por defender la patria. Altas aspiraciones. La grandeza del país dependerá de la grandeza. El desarrollo nacional está en la capacidad de coordinar y sumar esfuerzos, justamente como lo hicieron aquí en 1995 nuestras Fuerzas Armadas, la población de esta heroica ciudad y patriotas de otras entidades del país. Por todo ello, la mejor manera de honrar nuestra historia es aprender del ejemplo de quienes nos dieron incluso su vida por defender la patria. Altas aspiraciones. La grandeza del país dependerá de la grandeza. Entonces, ¿cómo ven esto, amigos?
Espero y les haya gustado el vídeo, suscríbanse y compartan para que todo México se entere. Suscríbete, 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 suscríbete.